Mañana 5 de mayo es el Día Mundial del Asma, una enfermedad respiratoria que afecta a miles de uruguayos. Aproximadamente entre un 15 y un 20% de la población tuvo o tiene asma. Y recibimos para hablar de esta enfermedad a la doctora Mónica Kirsenbaum, que es la vicepresidenta de la Sociedad Uruguaya de Neumología y además es profesora adjunta de la Cátedra de Neumología. Mónica, buen día. Hola, buen día. Bienvenida. Gracias. ¿Es mucho esto de 15 o 20% de la población con asma comparado con otros países? Es una estimación similar a la que se ve en otros países. Ajá. Las cifras mundiales del asma se habla de que en los distintos lugares entre 1 y 18% de la población sufre asma, y lo interesante de esto es que hace una carga mundial de más de 300 millones de personas que viven con asma en el mundo. Entonces podemos decir sí que es una enfermedad respiratoria crónica prevalente, claro, que es importante la carga que el asma tiene, tanto en la salud como en la sociedad. ¿Cómo la puede sobrellevar bien el asmático, teniendo en cuenta que es crónica y que te acompaña para siempre? Ahí está, eso es algo interesante y es lo que se propone y uno de los principales intereses de nosotros de promocionar el Día del Asma. Lo que se pretende lograr es lo que los neumólogos llamamos el control total en el asma, es decir, que nuestros pacientes que sufren de esta enfermedad puedan vivir libre de síntomas o que los síntomas le impidan perderse la menor cantidad posible de cosas en la vida. En los adultos, ausentismo laboral, evitar que la enfermedad le condicione días de trabajo perdidos. Claro. Y en los niños, el ausentismo escolar y la disrupción en la vida familiar de su enfermedad asmática. Entonces, si bien es una enfermedad que afecta a mucha gente, lo que sí sabemos es que podemos hacer que esa gente viva bien aunque tenga asma. Bien, el principal aliado del asmático sigue siendo el Ventolin, y tiro la marca, no me banca ningún laboratorio, tiro la marca porque es un clásico el Ventolin. Está muy bien que tengamos dos conceptos. El alivio inmediato lo dan los inhaladores de acción corta, dentro de los cuales el salbutamol sigue siendo el de elección. Y es un clásico, aparte. Y es un clásico, pero también hay una cosa importante. Lo que cambió el perfil evolutivo del asma no es el Ventolin. A ver. Es la introducción de los corticoides inhalados de larga acción. Eso es interesante porque cambió la calidad de vida de los pacientes, disminuyó la mortalidad por asma, disminuye las hospitalizaciones por asma, y es lo que claramente se correlaciona con mejoría en la calidad de vida con asma. Cerca de los 80 se vio que la introducción de estos fármacos en el mercado, solos, corticoides inhalados o asociados a broncodilatadores de larga acción, permiten un tratamiento de mantenimiento o preventivo, o también se llama controlador, que hace que el uso del Ventolin sea menos necesario. ¿Por qué? Porque no llega el síntoma. El paciente no llega a sentir los síntomas clásicos, la fatiga, la falta de aire, el chillido en el pecho, la tos. El famoso chiflido. El famoso chiflido. Entonces, es interesante porque si bien cuando el síntoma se instala, el Ventolin actúa. Te salva el momento. Para aliviar, y eso visto del lado del paciente, parece como que es el principal protagonista. Y es el salvador, porque aparte muchos pacientes terminan siendo farmacodependientes también. Pero lo interesante es que en esto nosotros sí queremos que, digamos, no que tengan farmacodependencia, sí que usen, y es lo que hablamos de adherencia. Pero lo que sabemos ahora es que un asmático bien tratado, en general, no va a necesitar medicación de rescate. Bien, ¿y qué hace un asmático bien tratado? ¿Qué debe hacer? Ahí está, entonces, ahí tenemos medidas farmacológicas y medidas no farmacológicas. Entonces, un asmático bien tratado tiene, uno, que tener un médico de referencia y ser el médico el que le da su plan de acción. Un plan de acción que idealmente debe ser por escrito, en la cual hay un grupo de medicamentos o un solo medicamento, depende de la severidad del asma, que se usa todos los días, en general de mañana y de noche. Y un plan de acción para usar la medicación en caso de que los síntomas aparezcan porque se expuso a un desencadenante muy potente que lo expuso a que exista una exacerbación o que aparezca el síntoma. Que tiene que además evitar los elementos que desencadenan su asma. Ejemplo típico, las infecciones virales. Nuestros pacientes asmáticos idealmente deben estar vacunados contra la gripe, por ejemplo. Evitar la exposición a los polutantes ambientales si se sabe que esos productos le desencadenan
síntomas. Ejemplo también típico, el uso de sprays o productos con mucho perfume en el ambiente que algunos asmáticos le producen. Otro ejemplo y fundamental, no estar expuestos al humo de cigarrillo. Propio, ni que hablar. Por supuesto. No pero fumar, también pasivo. de segunda mano. Claro. No fumar. La principal no fumar y evitar ser un fumador pasivo. Pasivo, exacto. Entonces, ese tipo de medidas hacen que le mejore la calidad de vida de nuestro paciente asmático. Son básicas, verdaderamente. Y el frío y el viento, o sea, el invierno, son enemigos del Lo asmático. ambiental, los desencadenantes ambientales, sobre todo el cambio de estación, ¿verdad? Estas épocas. Cuando el calendario marca, pero también se juntan varios aspectos. Los cambios bruscos de temperatura entre un ambiente interior y un ambiente exterior. El tipo de sustancia con la cual se calefaccionan los ambientes. Los aires acondicionados también Los molestan, aires acondicionados, ¿no? También, las estufas a leña también, el tipo de calefacción de los hogares, de los asmáticos, idealmente tiene que ser que no produzca olores ni humos y de esa manera están menos expuestos a ese tipo de irritantes. ¿La humedad afecta al asmático? Claro que sí. La humedad y el tiempo húmedo es un factor que el paciente nota rápidamente, mucho más que lo que pueda marcar el clima. El paciente asmático detecta esos cambios. El paciente asmático que no está bien controlado. Aquel que está bien controlado logra tener como un escudo frente a esos factores que no puede modificar. Vos recién mencionabas la palabra mortalidad. Los índices de mortalidad en asmáticos son bajos, ¿no? Ambas son bajos y felizmente han bajado. Y justamente la encuesta uruguaya del doctor Balúa, que se publicó en el año 2010 en la revista médica del Uruguay, tiene un seguimiento de mortalidad en asma en 25 años, desde los 80 hasta el 2008. Y lo interesante es que el descenso entre los primeros valores de cerca del 84, 87 y los del 2008, ha habido un descenso de más de 60% de la mortalidad por asma, lo cual es muy bueno. Claro. Pero entonces, en ese objetivo que se viene logrando, estamos bien. Pero ahora lo que tenemos que tratar de lograr es que nuestros pacientes con asma no solo vivan más y no mueran por asma, sino vivan mejor. Y eso es no acostumbrarse al asma, no acostumbrarse a tener síntomas, hacer la búsqueda del control de su asma con estas medidas que veníamos señalando. Yo fui asmático hasta los 12, 13 años y después se me fue. ¿Es común que pase esto en algunos casos? Eso es una situación que se puede ver. Hoy en día y a partir del 2012, digamos, el rector mundial, por decirlo así, que se llama la Iniciativa Global de Manejo del Asma, GINA en las siglas en inglés, establece desde el 2012 lo que se llaman los fenotipos del asma. ¿Qué son los fenotipos? Es decir, el asma no es una enfermedad homogénea, no todos los asmáticos son igual. Tú lo que contás es una variedad que lo vemos en la población. Uno puede ser asmático durante toda la infancia y hasta el principio de la adolescencia. Más bien decir, el paciente alérgico, que tú alérgico no dejaste de ser, seguramente. Sigo siendo alérgico. Ahí está. Entonces, eso es una predisposición, es un tipo de la respuesta que muchos asmáticos tienen. Un subgrupo, y el subgrupo más grande de los asmáticos, son alérgicos también. Tienen manifestaciones rinosinusales, pueden tener manifestaciones cutáneas, incluso alergia alimentaria. Pueden tener episodios broncoobstructivos, incluso crisis de asma durante la infancia o distintos momentos de la infancia y en distintos momentos de la vida de la persona dejar de tener ese síntoma. Pero no quiere decir, nosotros preferimos decir, no es que deja de ser asmático, deja de tener síntomas, porque tal vez en otro momento de la vida, o tú mismo viviendo en otro país, o expuesto a situaciones diferentes, climáticas o de vida, podés volver a tener síntomas. De hecho, yo sigo, esto ya parece que fue una consulta médica. Bueno, la aceptamos. A mí lo que me pasa muy de vez en cuando ahora, en una gripe media fuerte, que no sé, cada 4 años, un episodio de bronquitis asmática, como se dice. Ahí va. Bueno, pero es un día de chiflido y de pecho cerrado, pero después se me va. Bien, por eso. Y eso no cualquier persona le pasa. Claro. Eso le pasa al que tiene un terreno predisponente. Y en el terreno predisponente va el tener una reacción que frente a determinadas noxas, decimos nosotros, es decir, a determinada exposición a un producto ajeno al organismo, el organismo del asmático, en la vía respiratoria especialmente,
tiene una respuesta exagerada, que el que no es asmático no la tiene. Los mediadores de la inmunidad, en vez de disminuidos, en el asmático están aumentados a través de una inmunoglobulina que se llama IgE, que especialmente la población alérgica, atópica, la que está sensibilizada a los productos del ambiente, tiene esa respuesta exagerada. Pero no quiere decir que siempre frente al mismo desencadenante tenga la misma respuesta, que eso es más parecido a lo que uno le dice, eso es el asma, en realidad. Claro. La persona predispuesta se expone, por ejemplo, a pelo de gato y empieza a estornudar o empieza con una crisis de broncoespasmo, y eso no le pasa a cualquier persona expuesta a la misma noxa. Entonces el alérgico, el asmático, el asma alérgica, ese subgrupo, nosotros decimos la enfermedad está, lo que puede variar en el tiempo son las distintas manifestaciones. Claro. Y nosotros tenemos la prudencia de, bueno, establecer el diagnóstico, que es muy importante, decir, esto es o no es asma. Planificar un tratamiento de acuerdo a la severidad de los síntomas y a la frecuencia de los síntomas y sobre todo a cuánto interfieren en la vida de nuestro paciente, y indicar los estudios, la espirometría para demostrar si hay obstrucción en la vía aérea, que puede estar o no estar, pero que es muy habitual encontrarlo en los asmáticos, establecer el tratamiento y volver a controlar a los 3 meses. Y muchas veces logramos el control. Y así sucesivamente a lo largo del tiempo, y nos encontramos que y eso nos permite subir en el tratamiento, escalar las medidas terapéuticas, o decir, este paciente está muy bien controlado, no necesita 2 disparos 2 veces al día, tal vez, claro, con una inhalación 1 vez al día, una inhalación de mañana y de noche, este paciente está bien controlado. Entonces, decalamos en el tratamiento. Pero lo que cada vez hacemos menos es esperar a que aparezca el síntoma y decir solo la indicación. Si tiene chillidos en el pecho, se da un disparo de salbutamol, que era lo que tú mencionabas. Sí, sí. Eso era una modalidad de tratar el asma, pero desde que estas pautas de manejo global del asma felizmente se han popularizado, y no solo entre los neumólogos, que somos los especialistas del tema, sino en los médicos de primer nivel, que eso es lo importante, y lo que queremos que todo el mundo participe en esto, entender que en el asma hoy en día, en nuestro país felizmente, contamos prácticamente con todos los recursos necesarios para tratar, desde el asma más leve hasta el asma más severo. Y cada uno con su nivel de asistencia. Ajá. Mónica, te quiero agradecer por esta visita y por último te voy a preguntar si mañana hay alguna actividad en el marco del Día Mundial del Asma. Bárbaro, buenísimo que nos des la oportunidad, porque en el marco del Día Mundial del Asma tenemos mañana 2 actividades. Unas en la mañana, en las cuales son más bien académicas para los especialistas, tanto en el Hospital Pereira Rosell como en la Cátedra de Neumología del Hospital Maciel. Y a partir del mediodía, de las 13:30, en la Plaza de la Democracia, hay una actividad dirigida al público general, tanto para niños como para adultos, para trabajar en el tema de qué es el asma, cómo tratarlo y cómo lograr esto que decíamos, el control total en asma, en la cual vamos a participar médicos neumólogos, pediatras, auspiciado por nuestras sociedades científicas y abierto a toda la población para que puedan concurrir, sacar sus dudas, para que los niños participen y poder trabajar con ellos en estos aspectos. Bien, Mónica, muy amable por visitarnos. Arranqué hablándote de usted y terminé tuteándote, antiperiodístico. Muy bien, pero entré en confianza. Quiere decir que la consulta fue adecuada. Gracias, Mónica, mucha suerte. Por favor.